Bienvenidos a este podcast llamado Charlando y Aprendiendo. Soy Amy Samantha Ramírez Ramírez y este es el podcast 10 para la materia Derecho a la Información con el Dr. Román Sánchez Zamora. Esta vez hablaremos acerca de un artículo bastante interesante del autor Norbert Bilbeny. La realidad es que este artículo llamado ¿A quién pertenece la información? Viene a reafirmar lo que hemos venido cuestionándonos a lo largo del semestre. Y quiero hacer una pausa para comentar que es uno de los artículos que más me ha gustado, ya que su fácil digestión hace que, por supuesto, sea de mayor entendimiento su contenido. Y es bastante interesante, porque se enfoca en hablar acerca del manejo de la información confidencial, a propósito de la nueva Ley Mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero también se centra en dos temas específicos. El primero, la cuestión del derecho a la información, y el segundo, el derecho a la confidencialidad. Las cajas negras y su legislación es algo que apasiona a muchos, atemoriza a otros y es indiferente para el resto. Como ya hablamos en su momento, es posible que estemos caminando a paso lento pero seguro hacia una sociedad en la que la privacidad del individuo no exista. También es posible que ese sea un enfoque erróneo, pero mientras nos decidimos, ¿qué pasa con la información que almacenamos en las cajas negras? ¿A quién pertenece? El primer impulso es pensar que esa información es de nuestra propiedad, ya que se trata de un muestreo impune de dónde estamos, dónde estuvimos, cómo llegamos, la velocidad a la que lo hicimos. El debate en torno a temas tan actuales que se originan con la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, denominada coloquialmente Ley de Transparencia, tiene su antecedente en la falta de reglamentación de un artículo constitucional de una enorme envergadura para la vida nacional, el artículo 6 de la Constitución General de la República. Dicho dispositivo constitucional establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. La magnitud de su contenido es lo que ha dificultado que a lo largo de más de 2 décadas se discutan sus alcances y límites para una reglamentación secundaria. Y como bien lo dice el artículo, el derecho a la información implica la libertad de buscar o de investigar, la libertad de recibir y la libertad de difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio. Lo que significa que se trata en primera instancia de un derecho de carácter público subjetivo, que toma cuerpo particularmente en el trabajo del comunicador, al asegurarle el derecho de indagar aspectos que considera relevantes para el conocimiento público, lo que en estricto sentido conforma la libertad informativa, pero también expresar sus ideas y opiniones, con lo cual se asegura la libertad de expresión. Y es por esto que tenemos ante todo el derecho a la información, como bien se plantea en el artículo, pero como bien lo recalca, en la política democrática no existe espacio para las confidencialidades, aunque sí, es verdad que en la democracia es demasiado importante ser específicos. Y me refiero a que si no específicos a qué clase de información tenemos derecho, debemos especificar las excepciones de lo que tenemos derecho, a qué podemos acceder. Porque en política, lo que debería ser normal desde siempre es el derecho a saber. Y sí, por supuesto que existe la reserva de información, pero veámoslo más adelante refiriéndonos a campos profesionales que tengan, por ejemplo, pacientes, clientes o empleados, y que estos, además de ser un derecho, piden que sea secreto. Pero en la política, debería de ir más allá de los intereses económicos de los mandatarios o de su conveniencia. Esta confidencialidad debería referirse a proteger para evitar conflictos con otros países y así evitar el caos social, o refiriéndonos a la seguridad del Estado. Me refiero a la protección de la paz, la unidad y el interés común de la comunidad política, como bien lo estipula el artículo. Como todo derecho, también tenemos deberes, por lo que el derecho a la información se acompaña del deber de informar. A veces, en la democracia, aunque informar es un deber prioritario o de preferencia, no es absoluto.
no estamos obligados ante él, pues a veces se puede justificar como un secreto, el derecho al secreto. Y bueno, este es el derecho a tener una vida privada, pues implica que todo individuo puede resguardar determinados datos del conocimiento público, ya que si estos fueran divulgados, supondría una violación de la intimidad de todo sujeto, ya que si se deposita en otras personas la confianza de ciertas cosas, estas deben de seguir siendo secreto y no ser publicadas. Sin embargo, la confidencialidad en política debe estar siempre definida en y según un contexto público. De lo contrario, perjudicaríamos los valores democráticos y así daríamos paso a autócratas y oportunistas, que usarían para su provecho la información confidencial. Por ejemplo, tratando de vender cierta información, haciendo notas amarillistas, o lo pueden ocupar como un chantaje, como ha ocurrido cientos de veces. Pero algo que me agrada mucho de esta lectura es que habla acerca de los límites de la confidencialidad, puesto que ya parecía que guardar secretos justificándolo como algo confidencial no tiene límites. Me agrada mucho la parte que dice que el deber de callar ha de tener un límite, porque está abierto tanto al uso como el abuso del silencio, contradiciendo en este último caso la responsabilidad. Y esto es lo que más me encanta, que precisamente un gobierno democrático debería ser el primer interesado en sacar a la luz sus propios abusos del derecho y del deber de guardar secretos. Con esto me quedo de la lectura. Yo sé que en estos momentos todo lo que acabo de decir puede sonar lejano, puede sonar como que nunca va a pasar, porque realmente nunca ha pasado. Sin embargo, está y existe, por lo que debe ser respetado. Y para cerrar, me gustaría dar una pequeña opinión acerca de las clases de la semana y de un tema delicado que tocamos, el derecho post-mortem, que realmente no conocía. Claro que tenía la noción de que tenemos derecho pues a un sepelio y derecho a que se haga lo que dice nuestro testamento, pero no sabía que como tal forman parte de estos derechos. Y sí, ahora ya sé que son principios legales que cualquier persona adquiere al momento en el que muere y que se relacionan en el trato digno que tendremos pues después de haber fallecido. Investigué un poco más y estos derechos están garantizados por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Civil. Sin embargo, lo que me parece más delicado aún es que estos derechos muchas veces son violados y nadie dice nada porque no los conocemos. Esta fue una semana interesante y llena de descubrimientos nuevos. Agradezco nos brinde toda esta información, profesor, pues es de gran utilidad. Gracias por compartir.